Buenos días, esta es mi 13ª presentación, bienvenidos. Aquí voy a cerrar ciertas conclusiones de las presentaciones previas y abrir una pequeña explicación para lo que yo llamo el Homo Technologicus. La conclusión más importante de las presentaciones que he hecho sobre lo uno y lo múltiple es darnos cuenta de los distintos papeles que juega el hombre y la mujer según la sociedad, porque los papeles se aprenden de la sociedad y sin embargo hombre y mujer son una sola unidad biológica, un par que es inseparable. Es la sociedad la que les da un papel a cada uno, pero ese papel es anormal. Ellos son uno solo. Ambos sexos son parte de un solo organismo, no existen por separado. Por ejemplo, en el termitero, el hormiguero, el avispero, la reina no es reina, también es esclava. Todos forman parte de un solo organismo que se reproduce y exitosamente, porque las hormigas tienen más de 300 millones de años, igual que los termes. Entonces, en la naturaleza se encaminaría a ese tipo de organización social. Los papeles de las copias en la fase dispersa los impone la selección natural mediante herencia de los hábitos más convenientes para la especie completa. Pero en el hombre hay un problema. Ya estamos fuera de la selección natural y entonces los hábitos siguen siendo heredables, pero los hábitos se hacen en base a los requisitos de la sociedad y entonces muchas veces esos requisitos son totalmente malos para la mujer, porque el hombre, por ser el tipo más fuerte, abusa de la mujer, y la mujer, como está más satisfecha con su papel de madre, de hija, como está más tranquila debido a su más cercano estadio instintivo, de estar más cerca de los arquetipos instintivos, se deja que la maltraten, cuando que no hay nadie ni inferior ni superior. O quizá deberíamos decir que la mujer es superior porque ella tiene una conducta que se establece mucho más temprano y que y que es más pegada a lo natural. Los papeles de ambos sexos evolucionan con su sociedad. La mujer es menos de artificial que el hombre, tiene un papel social más apegado a su antiguo equipo instintivo y lo adopta desde pequeña. Los problemas que tiene el hombre para adaptarse a su papel, que la sociedad se lo irá cambiando cada vez que quiera, lo convierten más en una máquina al hombre. Esa inseguridad del hombre de adoptar el papel que la sociedad le crea es compensada por el hombre ante la mujer, porque la mujer está mucho más bien posicionada con el uso de la violencia que le permite su mayor fuerza, pero él se siente inferior a ella. Hombre y mujer evolucionan como un conjunto porque ambos modifican a la sociedad o son parte de la organización de la sociedad. Pero la inseguridad que siente el hombre ante el papel mucho más instintivamente establecido y que alcanza en épocas más tempranas la mujer, hace en ocasiones que abusen de ella. Decía Diógenes de Sinope: cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro. En segundo lugar, me pareció muy importante las ideas de Ralph Scherer sobre la organización del ego. Entonces vamos a poner un nuevo esquema en donde tratamos de juntar las ideas de Ralph Scherer con las ideas de Locke. Ralph Scherer dicen que nada se olvida, todo está bajo como una memoria, y que se sorprenden de que el ser humano tenga una capacidad de almacenar capa con capa cada edad de nuestra vida sin que nada pierda su vitalidad, y que por lo tanto la memoria
se debía a una capacidad del ego actual de aceptar tales o cuales recuerdos. Es el ego el que bloquea los recuerdos, y entonces los recuerdos que son absolutos ya se meten dentro de el ego actual como una remembranza. Es como decía Locke, se meten, el recuerdo se da con la percepción agregada de que lo que se está percibiendo como recuerdo es otra, ya pasó y no es actual. Ese ego actual ya podemos catalogarlo dentro de las ideas complejas de Locke, mientras que la memoria quedaría dentro de las ideas simples adquiridas todavía sin control, y el sueño quedaría como recubrimiento simple de los arquetipos, las ideas simples innatas. Para poder entender ese esquema debemos recordar ciertas cosas que ya dijimos. Según John Locke, la mente solo contiene ideas, o sea, el eidos, la mente está en el eidos y contiene eidos, ideas, y toda idea es una percepción. O sea, John Locke por primera vez liga la percepción con los arquetipos. Toda idea está pegada a un arquetipo. Pero entonces ocurre lo siguiente: ¿cómo es el arquetipo? No representable, nada más da impulsos. Cuando se transforma en representable, eso son la percepción. El arquetipo no es nuestro, la percepción parece ser nuestra, pero no, se da junto al arquetipo, pegada a él. Ahora bien, la percepción es lo que vemos, pero este es lo que recubre la percepción adquirida, lo que recubre los impulsos en el sitio del programa en que deben quedar. Este es un resumen que ya hemos dado desde el principio de las ideas de Locke, y ahora vamos a tratar de meterlos dentro del esquema. Locke dice que hay ideas simples y complejas. Las complejas causan fatiga, las simples no. Por lo tanto, las adquiridas simples, fantásticas, operaciones mentales simples capaces de crear una percepción, no causan fatiga. Esa es la memoria, la imagen indeleble, la percepción indeleble. Ahora, las ideas complejas activas causan fatiga. Eso podemos definirlo como el ego actual. El ego actual cuando trabaja fuera de los automatismos, porque el ego actual generalmente recurre a puros pensamientos simples que son compatibles con el ego actual, que serían ideas adquiridas. Entonces el ego actual recurre a automatismos, y de cuando en cuando tiene que poner atención cuando se le enseña algo que no lo ha aprendido. Por ejemplo, el diálogo, los teólogos platónicos, Sócrates decía que no se puede saber lo que no se ha enseñado antes. Entonces cualquier cosa que esté fuera de los automatismos es ya una idea compleja. Y también el ego actual, cuando toma las cosas de la memoria, o sea, de las ideas adquiridas, lo que le conviene para formar el actual, lo verá como una remembranza. El yo es una idea muy compleja y se disuelve muy rápido y nos devuelve a los automatismos. En cambio, el sueño corresponde a las ideas innatas, revestimientos simples del arquetipo. En el sueño somos una mente infantil. Ya los revestimientos más elementales del arquetipo ya están completos a la edad de 7 años. Por supuesto que hay información diurna, pero en la forma de ruidos. El yo de sueño es muy simple, y el yo de sueño va a agarrar esa información diurna que le dan en forma de ruidos para construir tramas que a él, al yo de sueño, le entretengan. Y ya dijimos, el yo de sueño no tiene más que unos 7 años. Así que el esquema se resuelve así. Tenemos al ego actual con sus intereses. Está formado por ideas complejas que esas son las que forman el yo. Entrelazan ciertas situaciones para formar el yo. Y entonces el yo saca de la memoria lo que le conviene.
La memoria es absoluta, pero no necesariamente por ser absoluta vamos a recordar todo a la vez. Entonces el yo está formado por una idea compleja de yoidad, y ese yo se mueve hacia la memoria, que es la que está en amarillo, para rescatar ideas que a él le son propias para su actual organización. La memoria podrá ser extensísima, pero el yo nada más saca ideas que le convienen. De hecho, casi siempre el ego actual, aunque es una idea compleja, saca puras ideas muy sencillas, que son ideas simples adquiridas. Somos autómatas, decimos cosas, nos movemos, recordamos cosas, hablamos y hablamos, como dice Sócrates. Pero ese ego actual no puede alcanzar el sueño. El sueño está formado por recubrimientos simples de los arquetipos. Esos arquetipos simples ya se metieron desde la infancia. A los 7 años ya está completamente recubierto el ego, y con eso nos quedamos. En el fondo somos una personalidad infantil que se forma en el sueño. Ahora, los problemas de la vigilia no pueden ser metidos en el sueño. Incluso el sueño parece tener su propia memoria. Maury Alfred relata que siendo niño fue repetidas veces desde Meaux, su ciudad natal, a la próxima de Trillport, en la que su padre dirigía la construcción de un puente. Muchos años después se ve en sueños jugando en las calles del Trillport. Un hombre vestido con una especie de uniforme se le acerca y Maury le pregunta cómo se llama. El desconocido contesta que es C. El guarda del puente. Al despertar, dudando de la realidad de su recuerdo, interroga Maury a una antigua criada de su casa sobre si conoció a alguna persona del indicado nombre. Ya lo creo, responde la criada. Así se llamaba el guarda del puente que su padre de usted construyó en Trillport. En cuanto a la lógica, pues qué lógica teníamos a los 7 años. Todos los sueños son ilógicos y olvidamos todo lo que sabemos. Nos parece creíble las cosas más disparatadas porque esa es la lógica de nuestra edad. Dice Sigmund Freud en 1899, el sueño dispone de nuestras más tempranas impresiones infantiles, llegando a reproducir detalles de dicha edad que nos parecen nimios y que en nuestra vida despierta teníamos por olvidados hace ya mucho tiempo. Esta diapositiva ya la hemos pasado varias veces, es acerca de que si la percepción es un programa que se da en etapas, estas etapas pueden ser fijadas y manejadas. O sea, la hipnosis no es más que un sueño en el que se quiere caer dormido. Entonces la voz de sueño acapara la atención y mantiene al sujeto soñando. El sujeto no ha cambiado, simplemente está soñando. Se le pasa a los que se durmieron en las butacas, se les pasa al frente, despacito, sin que quieran despertar, y después se les maneja hasta profundizar la hipnosis. No hay nada de diferente al sueño normal. Lo único que pasa es que están ahí soñando y representando sus sueños en vivo. Vemos que el yo es una entidad ficticia, se expande y se contrae. A un muchacho le podemos decir, usted es un cantante famoso, y si él se sabe cosas de esto, inventa rápido ser él y dice algunas cosas de lo que él imagina el tipo diría. Si a una muchacha se le dice, ¿cuál es su nombre? Alejandra. No, cuando yo le pregunte, usted va a decir Marlon Brando, y entonces se le despierta, o aparentemente se le ve despierta, como si estuviera despierta, pero aún está soñando. Tiene la orden del hipnotizador muy presente. Entonces se le pregunta delante de todos, ¿cómo se llama usted? Y ella responde, Marlon Brando. No puede ver la lógica. La lógica es el sentido de yoidad que tenemos, el sentido de estar aquí, ahora, y es muy lábil.
a veces lo perdemos totalmente con un solo chispazo, una sola cosa que nos sorprenda y todo se pierde, es como cuando Darwin se cae inesperadamente y de repente toda su vida pasa entre sus ojos. El primero que se dio cuenta de que abajo de lo que llamamos consciente, que es una especie de careta con la que nos presentamos ante la sociedad, había nudos de la memoria, recuerdos que no se olvidaban y que de repente podían surgir en contra del ego actual y provocar convulsiones así de disonantes. Eran esos recuerdos con referencia al ego actual. Fue Jean-Martin Charcot en la Salpêtrière. Él estudió la histeria y los fenómenos histéricos que se achacaban generalmente a la mujer. Hister significa matriz, pero él demostró que también ocurren en el hombre. Entonces, mediante la hipnosis provocaba que los recuerdos aflorasen y con ellos los signos de convulsiones y otras cosas de la histeria. Entonces Charcot trató de convertir la hipnosis en un medio terapéutico porque el paciente se mejoraba después de que los recuerdos aflorasen y se pudieran tratar, pero la ciencia todavía no evolucionaba lo bastante como para incluir a la hipnosis dentro de las teorías psicológicas. Decía Charcot, si un hecho no se ajusta en la teoría, peor para la teoría. Dice Sigmund Freud, la sugestión posthipnótica consiste en sumir a una persona en un estado hipnótico. Primero aclaremos que todavía Freud no sabe lo que es un estado hipnótico, simplemente es el dormirse bajo la voz de alguien. Esa voz se convierte en el guía de sueño, pero es exactamente un sueño. Y hallándose así bajo la influencia del médico, ordenarle la ejecución de cierto acto en determinado momento ulterior, por ejemplo media hora después, despertándola luego de transmitirle la orden. Al despertar parece el sujeto haber vuelto a su conciencia y a su sentido habitual, sin que conserve recuerdo del estado hipnótico, no obstante lo cual en el momento fijado surge en él el impulso a ejecutar el acto prescrito, que es realizado en plena conciencia. Eso no es cierto. El paciente nunca está consciente, la conciencia no existe, aunque sin saber por qué. La conciencia es nada más algo que nos parece a nosotros de que estamos conscientes, pero en realidad somos autómatas. La finalidad de crear el presente es adaptarse a la ósea. Entonces la conciencia es algo que no está planeado en la naturaleza. El darse cuenta, el animal no tiene por qué darse cuenta, simplemente tiene que seguir los programas. La vida anímica de los pacientes histéricos se halla llena de estas ideas eficaces pero inconscientes. De ellas proceden todos los síntomas. Cuando se entrega a las convulsiones y gesticulaciones que constituyen su ataque, no se representa siquiera conscientemente los actos que se propone y observa quizá tales manifestaciones con los sentimientos de un observador indiferente, no obstante lo cual puede en análisis demostrar que desempeña su papel en la reproducción dramática de una escena de su vida, cuyo recuerdo es inconscientemente eficaz durante el ataque. Los vómitos de una paciente histérica pueden ser la consecuencia de su idea de que se halla encinta, aunque la sujeto no tiene conciencia alguna de tal idea, aunque no sea difícil descubrirla y hacerla emerger. Como vemos, Freud atribuía la histeria casi siempre a la mujer, y la histeria era característica de la mujer, y lo importante es que sumiendo al paciente en el sueño y dirigiendo el sueño del paciente, se ahondaba en la memoria y se llegaba tanto a reproducir los ataques como a calmarlos. A medida que el sujeto entendía por qué le daban esos ataques o por qué sentía esa fobia o esa obsesión, en ese momento empezaba la recuperación del paciente. Lo que vemos es una actitud expectante
instante de la que el sujeto no se apercibe. Lo que vemos es todo un proceso activo que va a dar cumplimiento a la orden sin que el sujeto se dé cuenta. Entonces, ¿qué es la conciencia? Tal vez necesitamos analizar un poco más antes de atrevernos a decirla. Decía François Jacob que es la teoría la que inicia la conversación entre la relación entre la pregunta y la respuesta. Las preguntas se hacen en el marco de la teoría y las respuestas se dan también en el marco de la teoría. Entonces, ¿qué nos dice la teoría que hemos estado siguiendo acerca de qué es la hipnosis? Miren, esta imagen la hemos presentado muchas veces y es las ideas innatas que se recubren de ideas adquiridas. Ahora, la hipnosis es una fijación de la cadena. La cadena ya no se mueve. Las asociaciones que son los pensamientos complejos y que sostienen la idea de yoidad se paran, se estancan. La cadena se ha detenido. Las asociaciones están bloqueadas. El pensar está fijo. Podemos definir la hipnosis como un simple sueño, pero no un sueño que fue inducido por alguien, y esta persona entonces ocupa nuestro pensar. Pensar libremente es asociar, es una cadena de asociaciones la cual crea la identidad, la yoidad. De repente el hipnotista nos fija, nos cierra en una cadena y ya no podemos asociar, ya no podemos saber cómo nos llamamos o quiénes somos, porque todas las asociaciones extras del pensar es la creación del ego. El ego es la idea más compleja y esa es la que analiza quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, y esa es la asociación que se bloquea durante la hipnosis. Sin embargo, la memoria sigue viva. Lo único que hay son impulsos como si fueran instintos. El impulso que dice el hipnotista: a tal hora tienes que hacer esto, rascarte la oreja. Cuando yo te pregunte cómo te llamas, dirás Marlon Brando. Todos los órdenes se nos dan como impulsos, y mientras no recuperemos nuestra cadena de asociaciones y recuperemos nuestra yoidad, tenemos que obedecer esos impulsos. Hay un vacío, un enorme vacío creado por el hipnotista acerca de nuestra formación del ego, y todo se da exactamente como si fueran instintos. Esta diapositiva ya la hemos presentado. Es referente al animal, el que el recuerdo está muy limitado. El animal nada más percibe lo que le toca percibir, las ideas adquiridas que están en la secuencia del programa que está desarrollando. Por lo tanto, ¿qué es la conciencia? Solo una riqueza de recuerdos, o sea, un ego y una manera de traerlos a colación y de asociarlos, capacidad dada por el lenguaje y por la memoria. Esta diapositiva también es vieja. Dice: el animal es un autómata, solo tiene una idea a la vez, según el programa. La idea o imagen que se presenta está en la secuencia del copiado. El hipnotizador, al fijarnos en la etapa, nos vuelve al estado animal, nos vuelve otra vez al automatismo. Desaparece el yo, que es una figura compleja, y con él desaparece nuestra historia, nuestra personalidad. Solo queda el yo de sueño. Como ya dijimos, el yo de sueño no se perturba durante la hipnosis ni durante el sueño, pero se vuelve un autómata al que le dicen lo que tiene que representar, y lo hace conforme a las instrucciones del hipnotista. Esta figura también la habíamos presentado, está medio extensa. Dice: el yo es una mera figura retórica producida por el modo de hablar. Ese es el ego. El copiado que se mueve hacia adelante mantiene la secuencia en el modo de percibir. El animal desarrolla un programa, pero el lenguaje permite al hombre alejarse de lo inmediato, de la percepción, y los nombres de las cosas y las situaciones evocadas despiertan recuerdos que el animal, sin un lenguaje, no podría alcanzar.
Mientras que el animal solo accede a recuerdos muy limitados, el humano puede alcanzar muchísimos más y lograr ideas complejas. Pues las ideas complejas principalmente es el ego, y el ego desaparece con el estado hipnótico y estamos dormidos. En lo que está haciendo el hipnotizador es hablarle a un dormido y manejar el sueño. No hay lógica, no hay nada, el ego se ha disuelto. Esta es otra diapositiva vieja. Miren, los rayas verdes son recuerdos. Entonces, esos recuerdos se borran al desaparecer el ego. Dice, el lenguaje crea situaciones hipotéticas y abre varios programas a la vez, recuerdos a la vez. Pero aún así el copiado que causa una manera innata de unir las causas y los efectos mantiene la secuencia en el modo de percibir. Eso en el caso del animal, pero ahora tenemos a nosotros en la misma situación que el animal, sin un ego, sin las asociaciones que crea nuestro ego y que mantiene nuestra personalidad, y prácticamente actuando de una manera instintiva. Pero el instinto que nos maneja no es el instinto normal, la percepción que corresponde a ese locus del programa, sino es la voz del hipnotizador la que crea ese vacío en donde su voz manda y sus situaciones se dibujan. Esta también es una diapositiva vieja. Dice, es el lenguaje que crea la idea de un yo, que resulta una mera figura retórica. Ahora la copia empieza a tener una vida personal propia por el lenguaje. Cada palabra produce un recuerdo al jalar las cuerdas de un hecho personal evocado por o asociado a la palabra. Al aumentar los recuerdos se aumentan las asociaciones, y así el horizonte mental, o sea, estaba hablando del ego, se va poblando, llenándose de significados. Pues esos significados aprendidos los perdemos, el ego se disuelve y estamos ahora en la misma situación instintiva en que está el animal. Al deshacerse el ego, se crea un vacío mental de intensa perceptividad, pero sin poder hacer asociaciones. O sea, es un vacío mental que está pendiente de la orden. Puede estar contando los minutos, los segundos para cumplir la orden, pero sin embargo, si le preguntamos, como no existe el ego, no existen asociaciones y no existe el recuerdo de por qué va a hacer lo que hace, eso es prácticamente un instinto, pero no un instinto natural. No un instinto natural, sino un instinto artificial, la orden del hipnotista. Dice García Morente, el padre: en el instinto todo es acción, pero esa acción no va precedida por una representación en conceptos de lo que sucede. Es un saber ciego, un saber que no sabe que sabe, es este del animal y también del hipnotizado, pero que dirige la acción a donde tiene que ir. En la actividad instintiva existe una tan perfecta coincidencia entre la representación y el acto real que no le queda al animal margen alguno para darse cuenta, para pensar, para decidir. Tampoco lo hace el hipnotizado. Sin poder pensar nada, la cadena de asociaciones libres a las que llamamos pensar se ha detenido. Ese pensar crea la conciencia. La conciencia es el ego actual, tal como nos vemos. Entonces, esa es una idea compleja. El hipnotista detiene el ego, detiene la cadena de asociaciones y desaparece el ego, pero queda la memoria. El tipo está pendiente y cuenta los minutos en que debe hacer una respuesta, pero no puede recordar de cómo partió esa orden. Si se le ordena que se rasque una oreja, lo hará, y para dar una explicación de por qué lo hace, inventará algo. Hay un vacío enorme alrededor de las ideas. El tipo no puede manejar su memoria, no puede manejar sus acciones. El ego actual desaparece, pero la memoria queda. Y si la memoria después del episodio hipnótico se le cuestiona lo bastante, acaba por recordar todo. O sea, es el ego actual el que
se supone que dice no me acuerdo, y después es el ego actual y también es el ego actual el que borra los momentos traumáticos de un evento y se convierten en síntomas histéricos, y es el ego actual quien debe ir ahí, recuperar los momentos y volver a recordar, y así desaparece esa fuerza que nos estaba moviendo. Igual un sueño, los sueños también se pueden recordar. Al desaparecer el ego se pierde la asociación, pero queda la memoria sin palabras. Para despertar de la hipnosis se tiene que recorrer el camino opuesto. El hipnotista ha creado una desaparición del ego actual, entonces tenemos que recuperar el ego, tenemos que empezar la cadena de asociaciones que nos permiten ser nosotros mismos, tenemos que volver a llenar con pensamientos propios, asociaciones propias, lo que es característicamente nuestro. Lo que no desaparece durante la hipnosis son los recubrimientos simples de los arquetipos. Esos recubrimientos simples nos hacen que que nos parezcamos nosotros estar despiertos cuando aún estamos hipnotizados. O sea, el hipnotista tiene que jugar ese juego de que aún somos nosotros, porque aún somos el recubrimiento simple de los arquetipos, y sin embargo no nos acordamos de nada. Hay un vacío mental como el vacío que se logra con el electroshock. Muchas veces los escritores nos hacen divertido el estudio de la ciencia. Eso pasó con Marcel Proust, que no fue sino hasta que escribió En busca del tiempo perdido que se hizo famoso. Ahora bien, él era más bien un científico porque fue discípulo de Bergson. Bergson le dio todas sus ideas, y con esas ideas se avienta una novela que no sabemos si es realmente autobiográfica o el personaje está inventado para representar las ideas de Bergson. Dice: esa inmovilidad de las cosas que nos rodean, ¿acaso es una cualidad que nosotros les imponemos con nuestra certidumbre de que ellas son esas cosas y nada más esas cosas, con la inmovilidad de nuestro pensamiento hacia ellas? Eso se basa en la teoría científica de Bergson, o sea, y de Locke. O sea, la memoria es absoluta. Entonces, si la memoria es absoluta, tenemos que construir el presente con una memoria que es absoluta, pero que en el presente debe entrar nada más como memoria, porque el presente es el que se está construyendo, el ego actual es el que se está construyendo. Cuando un hombre está durmiendo, tiene en torno suyo como un aro el hilo de las horas, el orden de los años y los mundos. Al despertar se los consulta instintivamente, y en un segundo lee el lugar que se halla, el tiempo transcurrido, o sea, se orienta en el hoy, ahora, aquí. Bergson decía que la mente era la inmovilidad, o sea, el recuerdo sobre lo móvil, el ahora, el que se movía era el ahora. Y sigue diciendo Proust: el caso es que cuando yo me despertaba así, con el espíritu en conmoción, para averiguar, sin llegar a lograrlo, en dónde estaba, todo giraba, en la oscuridad, las cosas, los países, los años. Mi cuerpo, demasiado torpe para moverse, intentaba, según fuera la forma de su cansancio, determinar la posición de sus miembros para de ahí inducir la dirección de la pared y el sitio de cada mueble, para reconstruir y dar nombre a la morada que le abrigaba. Su memoria de los costados, de las rodillas, de los hombros, le ofrecía sucesivamente las imágenes de las varias alcobas en que durmiera, mientras que alrededor suyo las paredes invisibles, cambiando de sitio según la forma de la habitación imaginada, giraban en las tinieblas. Y antes de que mi pensamiento, que vacilaba en el umbral de los tiempos y las formas, hubiese identificado, entrelazado las diversas circunstancias que se le ofrecían, el lugar en que se trataba, el otro, mi cuerpo, se iba acordando para cada sitio de cómo era la cama, de dónde estaban las puertas, de dónde se daban las ventanas, de si había un pasillo, y además de los pensamientos de que al dormirme allí me preocupaban y que al despertarme volvía a encontrar. Lo que propone
Bergson es que el hombre crea el momento actual de una infinidad que no tiene tiempo. De esas pequeñas apreciaciones, no sé si Proust realmente se dio cuenta de esas sensaciones cuando al despertar pasaban, o si simplemente le copió todo a Bergson, pero de esas cositas podíamos partir a explicar hechos mucho más complicados, como por ejemplo los hombres caminando sobre fuego. Si suponemos que el hombre pone el tiempo, entonces el hombre puede retrasar el tiempo, y el fuego, que es totalmente dependiente de tiempo, energía disipada por unidad de tiempo, reduce su calor y no lo quema. Otra cosa que quería comentar es acerca de las famosas leyes de la percepción o Gestalt, que ya tiene 100 años y no han salido de lo mismo. Dice, el cerebro hace esto, el cerebro hace el otro, el cerebro, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos el cerebro y las leyes del cerebro? Se trata de memoria, o sea, si la memoria es una percepción, o toda percepción es una memoria, entonces vamos analizando el cuadro e interpretamos una cosa en base a nuestra memoria. Aquí tenemos a la derecha una copa o dos caras, dependiendo de cómo lo vean, y a la izquierda las dos imágenes muy complicadas, también dependiendo de a qué objeto le presten ustedes atención. Ustedes captan claves del entorno y entonces interpretan en base a la memoria. Esas cosas de la Gestalt, o sea, pueden ser explicadas en base a la teoría de lo que, si recuerdas una memoria, la memoria crea la percepción, y dependiendo de la memoria vemos una cosa o otra cosa. El análisis de una pintura comienza por partes y cada parte es interpretada en base a la memoria. Empezamos a ver esta pintura y por abajo interpretamos algo, memoria, pero al seguir las líneas hacia arriba ya la memoria no da para eso y la percepción se perturba. El propósito de la ciencia es empezar a juntar hechos para empezar con generalizaciones y después establecer leyes, pero estas leyes de la Gestalt me parece a mí como un caldo de albóndigas sin albóndigas. O sea, ya tienen 100 años y no han establecido por qué ocurren esas leyes. Simplemente, por ejemplo, miren, en este caso la imagen primera que tenemos es que es de un elefante, pero si seguimos el dibujo de abajo para arriba ya se quiebra la imagen y ya no tenemos ninguna imagen. La imagen la proporciona la memoria y no podemos interpretar este dibujo. La interpretación se hace en base a estímulos detectables. Por ejemplo, en este dibujo, si ustedes se fijan en ciertas claves, detectan una imagen, pero si se fijan en otras claves, la memoria completa se voltea para el otro lado y eso es otra cosa lo que van a ver. Un último comentario es acerca del famoso don de lenguas que se describió en los campos de concentración de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es obvio que un savant que se meta a un campo de concentración puede aprender un lenguaje rápidamente si es que su vida depende de que hable la lengua de sus diversos captores. De hecho, dos savants, Daniel Tammet y William James Sidis, aprendieron idiomas. Tammet aprendió a hablar islandés en una semana, lo suficiente para a la semana, después de estar en Islandia y con una guía y una profesora, él respondía a una entrevista en islandés. Y William James en un solo día fue a la biblioteca, aprendió portugués y al día siguiente presentó examen de portugués. Por supuesto no sabía cómo hablarlo, nada más era puras preguntas y respuestas escritas porque él lo leyó. En los dos vemos una memoria absoluta aplicada a aprender lenguas, como el don de lengua de los campos de concentración. Ahora sí, vamos al tema que nos ocupa en esta presentación de el Homo Technologicus. Miren, habíamos dicho ya desde la quinta presentación que el hombre está fuera de la selección natural y que solamente pocas tribus aún están bajo la selección natural. ¿Qué implica eso de que el hombre esté fuera de la selección natural?
El primero que menciona de que el hombre está fuera de la selección natural es el coautor de la teoría Wallace. En el 64 dice: la selección natural trabaja especializando las partes, modificando el cuerpo. Pero en los hombres considerados salvajes por los europeos no se ve una correlación, una escala natural, en donde a medida que se sea más salvaje el cerebro disminuirá su tamaño. En realidad el tamaño del cerebro de esas razas solo es ligeramente inferior, si acaso, al de los europeos. Eso de la escala natural era un concepto muy arraigado en Inglaterra del siglo XIX. Miren, de la escala natural, según el duque de Argyll y Henry Chapman, dice ahí: trato de demostrar que el hombre difiere de los animales solo en grado, no en tipo. Lo subrayé por lo siguiente: aparentemente, según contemporáneos de la época, el siglo XIX fue un siglo de descubrimientos, pero el siglo XIX, el descubrimiento más importante que se hizo fue de que el hombre era un animal. O sea, en esas discusiones que a partir de 1860 se llevaron a cabo hasta el final del siglo, lo que les quedó claro a los ingleses es que tenían que aceptar que el hombre era un animal, pero sin embargo tenía que ser diferente el hombre caucásico de los salvajes. Entonces les tenía que haber una escala natural entre los salvajes y los animales, o sea, los simios. Dice Chapman: espero haber cubierto la mayoría de las formas de transición, empezando de los escalones más bajos de los simios antropoides y subiendo primero a los simios más avanzados y las razas más bajas de la humanidad, y de ahí a las razas más altas. O sea, se entendía que las razas más bajas de la humanidad tenían que tener cerebro chiquito. Así los cráneos del chimpancé, un idiota, un negro y un calmuco serían la serie de formas ascendentes. Wallace vuelve a Inglaterra ya para establecerse en 1865 y empieza una relación con Darwin. Por un lado hay complicaciones porque ambos son coautores de la teoría, pero si valoramos quién publicó primero la teoría completa, la teoría le pertenece a Wallace, y sin embargo el que la hizo famoso fue Darwin. Wallace inmediatamente se da cuenta, de cuando vuelve a Inglaterra, de que la teoría es famosa, su teoría, porque la teoría que expone Huxley es la teoría de Wallace, no la teoría de Darwin, a pesar de que le llaman darwinismo. Entonces empiezan un carteo, pero Wallace nunca fue invitado a Dun House, o sea, la casa rural de Darwin, porque él odiaba las discusiones y había una discrepancia en cuanto a la escala natural en lo que pensaba Darwin y lo que pensaba Wallace. Wallace pensaba que la escala natural no servía y no se aplicaba. Los cerebros de los salvajes eran tan normales o del mismo tamaño que los cerebros de los europeos. Entonces, mientras que Darwin, que había visto a los salvajes desde la cómoda cubierta de su barco, el Beagle, y sí los consideraba distintos, y además por su posición social era más adepto a creer en la escala natural. Así que a medida que Darwin se acerca a publicar sus notas sobre el hombre, lo que le interesa a él es el uso y desuso, y dice en sus notas que en el humano los órganos vocales se han adaptado a través del uso y desuso heredable a la pronunciación del lenguaje articulado, pero no se mete a discutir la escala natural ni discutir con las ideas que Wallace tenía. En donde quiera que los europeos entraban en contacto con los primitivos, lo único que tienen que lamentar son las pérdidas. Por eso no es de extrañar que dijeran que los primitivos no tenían ni lenguaje, que hablaban como changos, que apenas preferían palabras más elevadas que las de un simio. Darwin
evita meterse en líos con su teoría sobre el hombre y se dedica nada más a tratar de probar en el hombre la herencia del uso y desuso de las partes. Sin embargo, a la escala de la naturaleza ni la ataca ni la defiende, o sea, porque él sí se consideraba especial. En su viaje del Beagle, cuando deja Australia y dice: ya me alejo de estos continentes condenados, es una gloria haber nacido en Inglaterra. O sea, él sí se consideraba de la aristocracia y veía a los salvajes imposible de comparar con una gente civilizada. No se mete en líos de medición de cráneos ni nada. Mientras que Wallace vivió entre salvajes y fue muchas veces ayudado. De hecho, los salvajes, sus compañeros en la recolección de especímenes, lo salvaron una vez que estuvo muy enfermo en Nueva Guinea, y sin ellos no hubiera salido vivo. Entonces Wallace trata de defender el diseño divino y que ya hay en el hombre primitivo aún todos los factores para que de ahí surja un hombre civilizado. Dice en el 64: el cerebro humano es un factor nuevo en la historia de la vida. La naturaleza, en vez de delimitar la adaptación de un ser a un nicho ecológico dado a través de la modificación incesante de las partes de su cuerpo, ahora ha producido un órgano que, al parecer, está hablando del cerebro, está diseñado para evitar la especialización de las partes y que, de una manera infinita, puede fabricar herramientas que surgen de su intuición y de su propia capacidad para la invención. Con eso, la selección natural, que parece omnímoda y omnipresente en todo el reino natural, queda desfasada, obsoleta y pierde todo su significado. Eso significa que con el advenimiento del hombre, todas las reglas de la selección natural han sido alteradas. Hasta ese momento todo era la evolución de las partes, para poder adaptar mejor un animal a su entorno. Digamos que el proceso que produjo la transformación de una aleta en una ala, o la transformación de una pata en una aleta, por medio de cualesquiera que fuesen las causas, era el proceso omnipresente en el mundo natural. Con el hombre vemos que ese proceso de adaptación de partes con una ganancia evolutiva se rompe. A pesar de que Darwin y Wallace coincidían en el hecho de que había una lucha constante contra el medio y contra otros animales para poder sobrevivir, y que eso evitaba que las especies crecieran desmesuradamente, en el proceso en que se modificaban diferían notablemente. En el diapositiva anterior dice Wallace: el proceso que produjo que convirtió una pata en una aleta o una aleta en una ala, cualesquiera que sean las causas, se pierde con el hombre. Ahora bien, en el Wallace piensa que esa aleta que se convirtió en ala, o esa pata que se convirtió en aleta, es debido simplemente a variantes, y que la selección natural ejerce a variantes que surgen espontáneamente. En cambio, Darwin atribuye el hábito en convertir una cosa en otra, y hay una gradación de hábitos y una adaptación del animal a sus hábitos. Ahí son distintos Darwin y Wallace. Cuando vemos los fósiles, no vemos ninguna mutación. Las mismas partes sufren cambios por el uso y desuso. Entonces ahí ya hay un cambio con Darwin. Pero en cuanto al hombre, el cambio que sufre Wallace con Darwin es más acusado. O sea, Darwin aceptaba que seguramente el hombre vino del mono, y el origen, Darwin fue el primero que dijo de que el origen del hombre fue África, porque allí se encontraban los monos más desarrollados, mientras que los demás, ya vamos a ver en el cráneo de Piltdown, pensaron que el origen del hombre era Inglaterra, porque solamente Inglaterra, los ingleses tenían que haber dado el hombre surgía como una especie aparte del reino animal y tenía que ser provocado en Inglaterra, y eso dio lugar a que se les creyera a unos cuates que falsificaron el cráneo de Piltdown. Ahora seguimos leyendo a Wallace. En el 69 ya era irreconciliable con Darwin, porque él pensaba
que el hombre había sido creado desde el principio por un poder suficiente, un poder capaz, o sea, por Dios, era la teoría del diseño inteligente para todas las invenciones que iban a ocurrir posteriormente. Dice Wallace, mientras que el resto de los animales alrededor suyo sufrían modificaciones de todas las partes de su cuerpo, formando nuevos géneros. O sea, para Wallace era por fortuito, o sea, fortuitas, modificaciones fortuitas. Para Darwin era adaptación a los hábitos. El humano tuvo un cambio que residía casi totalmente en su cerebro. Este nuevo cerebro le abre al hombre posibilidades que nos parecen casi ilimitadas, o al menos que van mucho más allá que cualquier otra criatura hasta entonces. Los salvajes más retrasados no poseen un cerebro muy distinto al nuestro. El cerebro es un instrumento diseñado desde su inicio, aquí está el diseño inteligente, para cubrir las necesidades que están muy distantes en el futuro. La selección natural solo le hubiese dado al hombre un cerebro un poco mayor que el de un simio. Ya con esto concluyo lo de Wallace. Dice Wallace, en el 69, aún entre los hombres más primitivos, poseedores de los vocabularios menos copiosos, se da una capacidad asombrosa de articular sonidos y de aplicar eso a una casi infinita gama de modulaciones e inflexiones que no es de ninguna forma inferior a las razas más civilizadas de ahora. Que es el diseño divino lo da un comentario por un contemporáneo que cita Aisley. Si uno no admite que las capacidades están latentes en el cerebro de un salvaje para ser usadas en un futuro muy distante, entonces bien podemos decir que son producto de una fuerza que nos es desconocida y sujetas a leyes de las que no tenemos ni la menor idea. Wallace dice que el cerebro de los salvajes más salvajes y el cerebro de los europeos no dista mucho o es igual en su tamaño. Entonces la naturaleza, la selección natural ya no parece obrar, porque si bien los salvajes más salvajes tienen el mismo cráneo que los europeos, obviamente que no tienen la misma cultura. Entonces tenemos un problema. Si la cultura depende del tamaño del cerebro, entonces se rompe la escala natural, porque los australopitecinos de hace 3.9 millones de años, como Lucy, tienen un cerebro muy similar al de los simios. El Homo erectus, que se proyecta de África hacia el exterior, apenas tiene un cerebro mayor, y el Homo sapiens no le gana mucho al Homo erectus, a pesar de que han transcurrido 1.8 millones de años. Entonces, ¿para qué sirve el cerebro? Si el cerebro es el órgano del pensamiento, el cerebro debía evolucionar entre los monos y los europeos, puesto que la cultura europea es muy superior a la de los salvajes, y no había razón alguna para que los salvajes tuvieran un cerebro igual tamaño, porque que no tienen, es como decir que un apache es igual a un europeo, nada más porque tienen igual tamaño de cavidad craneal. Ahora, eso no es entendible si pensamos que el cerebro es el órgano del pensamiento, pero si el cerebro se desarrolla a medida que aumenta las capacidades motoras, entonces no tiene por qué crecer. El cerebro de un neandertal que fue el máximo de las capacidades motoras y sensoriales, comparado con el cerebro actual, es incluso más chico el cerebro actual. Pero ¿por qué sería esto? Tenemos menos capacidades motoras y tenemos menos capacidades sensoriales. En ese sentido nos hemos atrofiado y el cerebro incluso está disminuyendo en tamaño sin que eso afecte la cultura. Wallace tenía razón. La diferencia entre un de las tribus más atrasadas entre los salvajes y un europeo en tamaño de cerebro no difiere mucho, aunque en tamaño de cultura las diferencias sean abismales, como por ejemplo entre un apache y un europeo. Entonces, si consideramos que el cerebro es el órgano del pensamiento, andamos mal, porque el cerebro del europeo
debía ser mayor que el cerebro de un apache. Sin embargo, si consideramos que el cerebro es el órgano sensorio motor, entonces andamos bien. El neandertal tiene en promedio un cerebro más grande que el hombre actual, y se entiende por qué. Era una especie que tuvo al máximo su desarrollo sensorial y también motor. El neandertal fue lo máximo que alcanzó el cerebro bajo la selección natural. El volumen promedio de la masa encefálica moderna es entre 1100 y 1400. Yo dudo de esta cifra. Los promedios se sacan entre un montón, y el promedio no tiene por qué ser entre tanto y entre tanto. Se me hace que están mencionando distintas razas. El caso es que de todas maneras no le ganan al neandertal, que los especímenes que han encontrado dan un promedio de 1440. No está el cerebro creciendo a partir del neandertal. Incluso se está disminuyendo la personalidad. El científico más grande del siglo XX, Albert Einstein, se pesó su cerebro y medía 1250 centímetros cúbicos. O sea, esto va de la mano con decir que el cerebro no es el órgano del pensamiento, el cerebro es el órgano sensorio motor, y ahí es. El chauvinismo inglés llegó a su máximo con la pretensión en escala natural de que el hombre moderno había nacido en Inglaterra, porque ellos en su tiempo no consideraban que los simios pudieran jamás haber dado al hombre moderno. Entonces hubo en Piltdown, una cantera en el sur de Inglaterra, se hizo un truco entre gente que sabía. Toda la gente después quiso participar en la pintura esta. El descubrimiento fue en 1912, la pintura fue en 1915, y entonces todos querían estar ahí para el gran descubrimiento, para ser representados como partícipes del gran descubrimiento. 40 años después se comprobó que era una farsa, que lo único que hizo fue retrasar nuestras dataciones, porque en 1924 Raymond Dart descubrió australopitecinos en el sur de África, y no quedaban con esto, y por 40 años se retrasó la datación de muchos especímenes, todo por esta farsa. Wallace no cayó en el garlito. Wallace dijo: eso es un fraude, no prueba nada, antes de morir en 1913. Sin embargo, no tenemos que depender del tamaño del cerebro para alcanzar una más grande cultura. El lenguaje sí tiene una escala ascendente y continua entre el grado del lenguaje y la civilización. El cráneo neandertal era mayor en tamaño que el cráneo del hombre moderno en promedio. Ya se habían descubierto desde 1829 el cráneo de Engi, que era un neandertal, y después en el 48 en Gibraltar se descubrió otro neandertal, pero no fue sino hasta el 56 que el cráneo de neandertal surgió, y entonces ese cráneo era mayor en la capacidad craneal que el hombre actual. ¿Por qué? La diferencia importante es que el neandertal no tenía un lenguaje todavía. Ese tipo de aseveraciones contundentes de que o es un diseño inteligente o es hecho por leyes de las cuales no tenemos ni la más remota idea, por supuesto que la tenemos. O sea, si el cerebro, como dice Locke, es nada más un órgano sensorio motor, entonces la memoria es absoluta, y la diferencia entre la inteligencia de un chimpancé, digamos, sujeto a selección natural, y el neandertal, también sujeto a selección natural, y el Homo sapiens, es nada más lenguaje. El cerebro no tiene que estar predestinado para poder crear un hombre pensante.
el cerebro lo único que hace es guiar las respuestas sensoriomotoras. La evolución de la civilización es dada por la evolución del lenguaje. Si una raza de las consideradas inferiores en el siglo XIX en Inglaterra obtuviese acceso al lenguaje de esa cultura, puede potencialmente adaptarse a esta muy fácilmente por la memoria absoluta. Estas diapositivas ya las habíamos pasado antes, son una evidencia entre el sapiens y neandertal. Aparentemente el neandertal no hablaba bien como el sapiens. El sapiens tiene una mayor elevación del arco basal del cerebro y una laringe más baja. Ya discutimos esto en otras presentaciones. Vean al sapiens a la izquierda y al neandertal a la derecha. O sea, si nos fijamos en los mentones, en el sapiens la laringe queda abajo del mentón y en el neandertal la laringe queda arriba del mentón. Parece ser que la posición de la laringe hacia abajo es cosa, como dice Darwin, de uso y desuso. Es el uso fonético de la laringe la que ocasiona que ésta se especialice en poder producir sonidos, pero es el lenguaje el que hace una gente culta o una gente inculta. ¿Qué hace la selección natural? Moldea el alma, o sea, los instintos y los cuerpos. Aquí tenemos el caso peor para Darwin, el caso de las hormigas. Vean cómo están modificadas para cada una su función, y dice Darwin, vemos en ella una especialización a su función, pero cómo pueden heredar sus maravillosos hábitos si son estériles. Todavía no tenía el concepto de Locke, de que toda la colonia es un solo organismo. Wallace se dio cuenta que la selección natural moldeaba las partes y cambiaba el alma de las cosas, pero con el hombre se rompe eso. Darwin, siguiendo a Lamarck, le da mucha importancia a los instintos para formar una especie, y desde el primer cuaderno de sus notas dice: una especie salvaje es aquella que tiene instintos que la mantienen sin cruzarse. Aquí vemos a los Lycaon. Los Lycaon pictus son perritos muy pequeños, pero en África cazan piezas grandes como la cebra. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen porque tienen una organización perfecta para la cacería, tienen un sistema perfecto para la cacería. Ahora, ese sistema perfecto es un instinto y es muy delicado. Una manada efectiva de Lycaones que pueda cazar una cebra nada más sale de otra manada efectiva de Lycaones que caza cebras. Cada uno aprende su papel dentro del grupo, cada uno mantiene un rol. Los grupos pueden dividirse, pero siempre la jerarquía se conserva. Esas manadas de Lycaones actualmente están en desaparición porque el hombre, la pérdida de hábitat, etcétera, y los zoólogos han tratado de reunir manadas nada más juntando números, y sin embargo esas manadas que se reúnen nada más juntando números no son efectivas, no pueden cazar. Los instintos se perdieron. El instinto es algo que pasa de una manada a la siguiente manada, se transmite de forma inmediata, no es nada metido dentro de los cromosomas para que Dios lo use cuando Dios quiere, sino que se pasa de manada en manada, y una manada eficiente solo aprende sus hábitos de otra manada eficiente que la originó. La agrupación de individuos procedentes de diversas manadas tratando de juntar números no fabrica una especie de Lycaones exitosa. La selección natural es una fuerza destructiva, los hábitos son una fuerza constructiva. Por ejemplo, aquí tenemos el mosasaurio, un reptil, podía atacar incluso al megalodón, un super tiburón, y lo hacía pedazos, pero sin embargo el mosasaurio es producto de las presas, o sea, su hábito de comer presas grandes lo vuelve grande,
pero cuando escasea el alimento se acaba el mosasaurio. La selección natural no permite megadepredadores. Hay mucha hierba, se forman herbívoros grandes. Hay herbívoros grandes, los carnívoros empiezan a crecer para poder comerse esos herbívoros grandes. Se acaba la hierba, se acaban los herbívoros, y se acaban los herbívoros, se acaban los carnívoros. La selección natural pone todo en equilibrio. Los instintos se encargan de que el animal, no sea cual sea su condición, sobreviva y continúe dando descendencia. Entonces los instintos pueden hacer cosas que parecen muy inteligentes y no, nada más es un mecanismo. Miren, aquí vemos, Darwin cita el caso del neumónido que deposita sus huevos dentro de una oruga paralizada, y estos al eclosionar se comen a la oruga sin matarla sino hasta el fin. Todo eso está en el programa. El animal no tiene por qué saber lo que hace ni el destino de lo que hace. Por eso el instinto es el que guía al animal, pero entonces el instinto tiene que ser perfecto. Ahí está el problema con el hombre. Si fuéramos hormigas, sabríamos, o neumonios, sabríamos todo lo que tenemos que hacer desde el nacimiento hasta la tumba. Pero al ser humanos y salirnos de la selección natural, porque ya producimos nuestra propia comida, entonces nos volvemos un ser anormal sin instintos viables. No hay tal cosa como ser rey de la selva ni estar en la cima de la cadena alimenticia. Más bien se trata de estrategias. El animal ha sido diseñado para competir con otros animales, sobre todo de su mismo tipo de vida, y lograr así la comida. Estos leones deben estar muy hambrientos para lanzarse contra un rinoceronte. Ojalá se hubieran acordado los ingleses del siglo XIX, que trataban de separar a los salvajes y de poner su raza como muy superior, del hecho de que en los tiempos de los romanos, los ingleses y todas las tribus germánicas eran consideradas bárbaras. Cuando los romanos llegaron a Inglaterra, todos los pictos estaban encuerados y peleaban así, pintarrajeados de azul y encuerados, peleando contra los romanos. Fue Roma la que les dio la civilización con la cultura. Miren, estos son bosquimanos del Kalahari, un desierto en la parte de Sudáfrica, la parte alta de Sudáfrica. Esa es gente creada por la selección natural. O sea, ellos no dominaban, aunque hablan, por supuesto, en el pasado fueron desalojados por gente que hablaba más y que tenía más conocimiento, pero que era gente antinatural. Los bosquimanos del Kalahari son pequeños de estatura y son cazadores recolectores. Entonces, desde hace 3,5 millones de años, los australopitecinos, Lucy y los de australopitecinos eran pequeños. La selección natural iba trabajando a esta gente pequeña y para que ahorrasen energías y se adaptasen mejor al ambiente y necesitasen menos alimentos. Aquí tenemos una manera de apreciar el tamaño. Los bosquimanos del Kalahari son del mismo tipo que los pigmeos del Congo. Entonces, parece ser que los pigmeos del Congo han sido bien golpeados por las tribus vecinas altas, que incluso son antropófagas de pigmeos. Aquí vemos ya una raza artificial, la tribu Masái. La tribu Masái son de los hombres más altos del mundo, pero son ganaderos. Ya no son como los pigmeos, cazadores recolectores, sino ganaderos. Entonces, ya una vez que se salen de la selección natural, los Masái pueden adelantarse como quieran. Si la altura de la gente es importante para que se casen, entonces poco a poquito nacerá una gente más alta y más alta y más alta, porque los altos se casan con las altas y así, y los chaparritos no tienen cabida. Entonces poco a poquito la tribu se hace alta, pero saliéndose de lo natural. ¿Dónde se originó el hombre? Todos los fósiles más antiguos se han encontrado nada más en el este de África, a lo largo del Valle de Rift. Se supone que el hombre es un antropoide que fue obligado a caminar, entonces no puede haberse originado en las selvas densas y por supuesto tampoco en los desiertos inhóspitos, porque no hay comida. Tiene que haberse originado en una parte
en el cual le obligó a descender de los árboles, pero que hubiera abundante comida para poder prosperar en su nueva forma de vida. Entonces el este de África es donde se han encontrado los fósiles más antiguos, de 3,5 millones de años. Aquí señalo el lago Turkana, Etiopía. Por ahí está los lugares donde se han encontrado restos de Lucy. Ahora bien, supongamos que se va a originar una especie nueva. ¿Dónde se va a originar la especie nueva? Desde 1,5 años, un millón o 1,5 millones de años, el hombre empezó a migrar de África hacia afuera y empezó a diseminarse por Asia y por Europa. Entonces, ¿dónde se va a originar una especie nueva? La especie nueva se origina donde hay más competencia. Si el hombre está diseminándose y caminando, es muy poco probable que en esas caminadas se adaptará al clima. Por supuesto, hay adaptaciones que vienen por el clima, y quizá eso nos permite decir que son una especie nueva. Digamos, el hombre negro sale a Asia, se adapta a Europa y se vuelve blanco. Eso es tal vez un cambio de raza, pero poco importante. ¿Dónde vamos a originar un hombre nuevo según la teoría de Darwin? Donde hay más competencia. Entonces el hombre nuevo que después va a aniquilar el neandertal seguramente salió de África, en la misma parte donde había más concentración de hombres y donde la competencia era mayor. Entonces ahí se va a originar un hombre con el mismo cerebro de los demás, pero que va a empezar a hablar. Ese hombre que habla, si es el Homo tecnológicos, va a inventar utensilios y va a competir contra los que no hablan. Entonces los que no hablan van a tener que retirarse. Los bosquimanos están en el Kalahari. Por supuesto que ahí no se originó el hombre, no se han encontrado ningún resto ahí. El bosquimano es desplazado en el Kalahari, y el pigmeo del Congo también es desplazado, no se han encontrado ningún resto ahí, y se desplazaron porque las únicas partes que le permitieron aislarse del Homo que estaba saliendo ahí en África, el Homo tecnológicos, y entonces el Homo tecnológicos va a emigrar hacia Europa, ya muy recientemente, hace unos 200,000 años, y va a exterminar al neandertal. Eso nos lleva a una conclusión. La ganadería antecedió a la agricultura no por 1, ni por 2, ni por 3 años, sino por cientos de miles de años. De hecho, la ganadería es lo que le permitió al hombre salir de la selección natural y empezar a crecer. O sea, los altos de los Masái son ganaderos, y entonces al salir de la selección natural empiezan ellos ya a dictar su propia forma según sus hábitos. Si quieren una mujer sin pelo, se casan con una menos peluda, y poco a poquito la raza va refinando. Si quieren una mujer ser altos, se casan con una alta, y las pequeñas son despreciadas. Entonces ya empieza en el Homo tecnológicos, empieza a haber una selección parecida a la artificial. Las razas que están emigrando no compiten entre ellas, por lo tanto no van a dar un hombre radicalmente nuevo. De África se han encontrado un cráneo en Dmanisi, pero vean la sorpresa: el cráneo de Dmanisi, Georgia, datado en 1.8 millones de años. El cerebro tenía un volumen de 450 cc, prácticamente el volumen del simio. Es obvio que el hombre de Dmanisi no era todavía tecnológico, era muy pequeño tecnológico, y no hablaba. El hombre se esparció mucho. Miren, ahí está Dmanisi en la segunda flecha al final, y luego después se esparció hasta Java,
en Dmanisi ya tenía 1.8 millones de años fuera de África, caminando prácticamente un simio, y en Java, el espécimen de Java y el espécimen de Pekín tienen como 600.000 años. Entonces el hombre empezó a salir alrededor de Asia muy tempranamente y empezó a extenderse, pero a medida que se desparramaba no competía. Ahí va los chinos hacia el estrecho de donde está Beringia. Ahora de Beringia pasa a América muy recientemente, no hace más de 40.000 años, y empieza a colonizar toda América. Esta es una visualización del hombre de Neandertal. Imaginemos que este es un producto de la selección natural. El hombre sale de África, el Homo erectus, hace más de 1,5 millones de años. No hay especímenes tan viejos en otra parte del mundo más que en África, y entonces empieza a adaptarse según la selección natural. El hombre neandertal es lo que la selección hubiera producido. Se estaba adaptando al medio, el tipo es rechoncho, grande, peludo, o sea, adaptado al frío. Pero hace unos 300.000 años sale de África el mismo humano que exterminó o casi exterminó a los pigmeos y a los bosquimanos del Kalahari. Entonces sale de África hacia Europa, y ese va a ser el hombre de Cro-Magnon. No tiene un cerebro más grande que el neandertal, pero habla, y entonces como habla trabaja más la inteligencia, los utensilios, o sea, nada más pensar y recordar, puros recuerdos, se crea la técnica, y este hombre de Cro-Magnon vence al neandertal, aunque este neandertal tenía el cerebro más grande. Esta es una representación en la corteza prefrontal que corresponde a Penfield. Entonces vean como las manos están muy bien representados y el lenguaje está muy bien representado, los órganos de la habla. Ahora bien, si Penfield hubiera hecho una representación del neandertal, seguramente los órganos vocales estarían muy poco desarrollados. Esa sería una diferencia importante. En África, las tribus ganaderas se encierran dentro de un círculo de espinas para protegerse de los leones. Entonces, ya las tribus ganaderas, 200.000 años antes de que se inventara la agricultura, ya empiezan a cambiar y a esparcirse. Ahora, cuando se inventa la agricultura, ya los fija y ya tienen que construir murallas alrededor de eso, y los hábitos del hombre ya dejan de ser, bueno, habían dejado de ser naturales mucho tiempo antes desde la ganadería. Tienen que adaptarse ahora el hombre a su papel como ser humano, agricultor. Empieza todo a cambiar, ya los instintos no arreglan las cosas, ya no se sabe uno todo lo que tiene que hacer en toda su vida. El Homo tecnológicos va subiendo escalones que no conducen a la nada. Con una memoria absoluta, la tecnología aumenta, pero eso no aumenta su capacidad instintiva. Ya el Homo tecnológico es ajeno a su mundo y obedece a cualquier imbécil que logre poder sobre las masas. Como el hombre no es ya un animal natural, se imponen leyes que debe obedecer ese animal antinatural para poder comportarse. Ya dice Thomas Hobbes en 1651, la sociedad civilizada surgió como un medio para proteger al hombre de su propia naturaleza. O sea, el hombre ya ha cambiado. El hombre salvaje estaba en perpetuo conflicto con sus vecinos por su naturaleza esencialmente egoísta, más bien carente de instintos sociales. Su vida como salvaje era solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta.
Si fuéramos animales tendríamos una conducta predecible. Eso no se aplica a los Homo tecnológicos. Como está fuera de la selección natural, ya no tiene instintos naturales que lo guíen adecuadamente. Solo en la mujer y en los niños es donde vemos impolutos la humanidad, mientras que en los hombres ya desde adolescentes solo vemos máquinas y toda la parafernalia que suscita la tecnología. Al estar fuera de la selección natural nos quedamos sin instintos adecuados para nosotros como animales. Ahora el Homo hace lo que le dice que haga el caudillo en turno. El Homo tecnológico es un animal que ya no sabe portarse como un verdadero animal y que es una máquina al servicio del Estado. Vamos a terminar esta presentación con una cita de David Baraj que ya hemos puesto otras veces. Dice él: la selección natural no hubiera dejado a un animal tan peligroso vivir tanto. Espero haber explicado lo bastante lo que es la selección natural. O sea, es un equilibrio en la naturaleza. Cualquier hábito, porque los hábitos se heredan, entonces cualquier hábito que sea peligroso para el equilibrio es checado, es parado, es cortado de raíz. De repente se crea un animal muy voraz, muy fiero, que mata a sus de su misma especie. La selección lo frena o se acaba la raza. La selección natural trata todo de que al final de cuentas los instintos, que son hábitos heredados, sean perfectos a largo plazo. Cualquier instinto que sea perjudicial a la especie o al mundo es detenido por la selección natural. Ahora el hombre ya está fuera de la selección natural al producir sus propios alimentos. Dice Baraj: el Homo sapiens, bueno, yo no le doy al Homo la categoría de sapiens. Sapiens es consciente y no es sapiens, es technologicus. Dice el Homo sapiens es un animal ajeno a su mundo. Estamos explotando el mundo de una manera nunca antes vista. La tecnología nos ha dado de la noche a la mañana las herramientas para destruir la Tierra sin que la evolución nos haya dotado de mecanismos inhibidores. Estamos fuera de la evolución. Si fuéramos seres dentro de la selección natural, tendríamos instintos que nos dirían lo que tenemos que hacer. Los instintos del animal son perfectos porque la selección natural los perfecciona. Todo acto de un animal es heredable, pero la selección natural escoge los mejores actos, los actos más duraderos, y solamente esos forman los programas. Un animal de que nace hasta que muere está guiado por instintos. Nosotros ya no tenemos instintos naturales por estar fuera de la selección natural. Esos son lo que llama Baraj mecanismos inhibidores. A medida que vivimos más hacinados en una proximidad antinatural, disminuye el valor del individuo. Con esto termino. Les doy muchas gracias a quienes me han acompañado y esperamos saber de ustedes a sus comentarios. Gracias.